Bueno, el tema que nos convoca en el día de hoy es el estudio de indicadores financieros. Los indicadores financieros, recordemos en principio que la función que tiene el área de finanzas es la de proveer a toda la organización de todos los recursos económicos que ésta necesita para su normal desarrollo. Además de administrar el flujo de fondos que va originando una organización, tanto en sus ingresos y egresos, es a través de ciertas proyecciones que realiza a través de la conformación o de la elaboración de un flujo de fondos, cuando necesitará recursos económicos porque no dispone en su flujo de fondos de dinero suficiente, o cuánto tiene una holgura de recursos económicos y podrá de esta manera invertirlos en inversiones más conservadoras o más riesgosas, pero hacer trabajar ese dinero. Bueno, para esto, para monitorear el funcionamiento de la organización, existen algunos indicadores financieros y es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, en principio, entonces, definimos a los indicadores financieros como un conjunto de información que elabora la propia organización. Esta elaboración básicamente estará conformada o enfocada en tres grandes grupos. Analizar qué es lo que sucede con la liquidez, es decir, con todo ese dinero que dispone, y si será capaz con esos recursos económicos de hacer frente a los compromisos que tiene al corto plazo. En segundo lugar, le va a interesar a la organización saber si es solvente. Una empresa que empieza a mostrar signos de insolvencia, si no se toman medidas acordes, bueno, pues esto puede llevar a la quiebra de la organización. Y finalmente, el mayor interés que tiene todo empresario es saber cuál es la rentabilidad de su negocio, o si alcanzó a través de un ejercicio económico la rentabilidad que se había propuesto. Bueno, para esto entonces están como habíamos indicado, los indicadores financieros, y en principio lo que vamos a estudiar son estos tres grandes grupos, y dentro de estos tres grandes grupos tenemos, por ejemplo, dentro de los indicadores de liquidez, vamos a estudiar al índice de liquidez, a la prueba ácida, a la prueba superácida y al capital de trabajo. Que como habíamos definido, el objetivo básico es elaborar un diagnóstico y saber si la empresa es capaz de convertir esos recursos económicos al corto plazo a la cancelación de cierto pasivo. En segundo lugar, tenemos los indicadores de rentabilidad, y dentro de ellos vamos a estudiar al margen neto de utilidad, al margen bruto de utilidad, la rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad del activo. Y como tal, todo lo que tenga que ver con rentabilidad es básicamente conocer cuál ha sido el beneficio que ha arrojado una determinada inversión. Y esta expresión generalmente se la suele mostrar o visualizar en términos porcentuales. Y por último, estaríamos estudiando los indicadores de endeudamiento, y dentro de ellos vamos a hacer foco en el endeudamiento a corto plazo, endeudamiento a largo plazo, el endeudamiento del activo y el leverage financiero total, que como habíamos adelantado existe un concepto clave que es el grado de solvencia que alcanza una organización, y a partir de ahí poder distinguir si se está en condiciones de seguir desarrollando el negocio de manera normal, o si empieza a mostrar signos de insolvencia y habrá que tomar algún tipo de medidas, algún tipo de decisiones a los efectos de
no llevar a la quiebra a la organización. Bien, para poder elaborar estos indicadores financieros, conocemos dos estados contables que ya lo hemos trabajado en el pasado, y nos habla del estado de resultado, que no es ni más ni menos que la consecuencia de haber ejecutado un presupuesto económico. Presupuesto económico que evidentemente refleja desde el punto de vista de la valoración económica todos nuestros objetivos. Poner en números nuestros objetivos implica la conformación y el armado bajo un determinado criterio de nuestro presupuesto económico. Y a partir de ahí, cuando éste se ejecuta, finalmente toma la forma de un estado de resultado, con toda la estructura clásica que tiene un estado de resultado. Y también, haciendo un corte en la misma fecha histórica, es decir, tomamos como base o como normalidad un 31 de diciembre, a partir de ahí elaborar un segundo estado financiero contable, que es el balance de situación patrimonial. A partir de esos dos grandes estados, sí podemos aplicarle esta serie de indicadores que estuvimos proponiéndonos estudiar. Bueno, entonces, siempre un ejemplo numérico nos permite poder visualizar mejor este estudio. Entonces, recordamos, vamos a partir de un estado de resultado y un balance patrimonial, y a partir de este ejemplo práctico, estudiar estos indicadores. Y lo vamos a hacer a partir de estos números, de este ejemplo, donde tenemos los ingresos por venta, los costos de mercadería vendido, la diferencia nos da un primer margen de contribución, le sacamos todo lo que son los costos fijos de fabricación, nos estaría dando una utilidad bruta, le quitamos las amortizaciones, los gastos generales, para redundar finalmente en un resultado operativo. Esto es lo que le queda a la empresa producto de su gestión cotidiana. Bueno, de acá en más hay que cumplir con los compromisos del pago de intereses, si la empresa incurrió en alguna toma de préstamo, para obtener la utilidad antes de los impuestos. Y haciendo compromiso de los impuestos que paga toda empresa al Estado, finalmente obtiene este resultado del ejercicio. Con esta primera estructura lo acompañamos de un balance de situación patrimonial, con su activo, su pasivo y su patrimonio neto. Recordando que por fórmula contable el activo va a ser igual a la suma del total del pasivo más total del patrimonio neto. Si esto cierra, el balance está bien elaborado. Entonces, con estos dos estados financieros, sí, entonces podemos emprender el estudio de estos indicadores, entre muchos, pero hacemos focos en estos, que son los más conocidos, sobre cómo monitorear y llevar a cabo un diagnóstico de nuestra organización desde el punto de vista financiero.